Hola, soy Caterine Vera, psicóloga de profesión, especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo, así como en el área de factor humano. Les doy la bienvenida al curso La importancia de la comunicación en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en el que revisaremos los principales procedimientos, mecanismos e importancia de las comunicaciones para la prevención de accidentes. Los trabajadores de nuestra empresa son el recurso más valioso que tenemos, porque su desempeño y compromiso es crucial para que podamos llegar juntos al éxito. Por ello, nuestra misión siempre será proteger la seguridad y estabilidad de cada uno de ellos. El aporte de cada trabajador es la clave que consideramos necesaria para encontrar soluciones acertadas en la investigación de accidentes laborales. Informar a tiempo sobre posibles incidentes de trabajo permitirá hacer más seguras las labores ocupacionales y así mejorar las condiciones de trabajo. Los seres humanos somos seres sociales, por ello necesitamos comunicarnos con los demás. Y es precisamente la comunicación uno de los rasgos que nos diferencia de otros seres vivos. Siendo las empresas formadas por personas, la comunicación debe ser un elemento prioritario para la búsqueda de la cultura preventiva. La comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor. Encontramos dos tipos de comunicación. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras, ya sea de manera oral o escrita. Como por ejemplo, si nosotros tenemos diferentes tipos de medios de información en la organización, vamos a utilizarlos a través de paneles, a través de correos electrónicos. Tenemos también la comunicación oral, es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. Por ejemplo, si entramos a una reunión y de alguna otra forma nos cuesta un poco comunicarnos, es importante emplear siempre el tono de voz, darnos cuenta si la información que estamos entregando realmente está siendo procesada por la otra persona, siempre parafraseando o haciendo preguntas de una manera asertiva, que es uno de los medios de comunicación que vamos a ir viendo más adelante. Pero es importante entender que la comunicación oral es la forma más expresiva y entendible que nosotros tenemos para poder llegar al receptor. Tenemos la comunicación escrita, es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perturbar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. Por ejemplo, tenemos conversaciones, entrevistas, libros, cartas, correos electrónicos, entre otros. Este tipo de comunicación nos va a ayudar también mucho a que la interacción sea de manera fluida. Tenemos la comunicación no verbal también. Esta comunicación es aquella que da sin el uso de palabras. Se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. Tenemos, por ejemplo, gestos, miradas, posturas, emoticons, expresiones faciales y corporales, entre otros. Por ejemplo, algo más específico, tenemos los gestos. Las personas en general siempre tendemos a ser un poco gestuales cuando hablamos, cuando nos expresamos. Hay que tener mucho cuidado con esto porque no siempre los gestos realmente te van a expresar lo que tú realmente quieres decir. ¿Por qué? Si yo estoy comunicándome con alguien y alguien me está contando algo y yo de repente pongo cara como que de sorprendida, de molesto, imagínate la otra persona cómo lo vaya a interpretar. La postura, hay que también mantener siempre una postura un poco más relajada, más calmada, porque si yo, por ejemplo, me pongo una postura muy seria o de repente estoy así, de alguna u otra forma la persona también vamos a crear como una barrera entre ellos. Entonces hay que también tener en cuenta mucho la postura y los gestos para poder tener una mejor interacción. Tenemos ahora los estilos de comunicación. El primer estilo de comunicación es el agresivo. Las personas que utilizan este estilo tratan de imponer su criterio y conseguir sus objetivos sin importarle la opinión ni los sentimientos de su interlocutor. Hacen uso de estrategias como amenazas, intimidación, sarcasmo, acusaciones, sentimientos de culpabilidad, enfado y reproches. En ningún momento se tienen en cuenta los derechos que deben de tener los demás y su lenguaje suele tener un exceso de expresiones tales como tienes que, debes de, no te voy a permitir que, interrumpiendo el discurso de la otra persona y dando órdenes. Su comportamiento es de tipo egocéntrico.
Expresan sus ideas, sus sentimientos, necesidades, opiniones y de forma inapropiada, dañando los derechos de los demás. Otra cosa que puede suceder es que logran que al final puedan hacer lo que ellos quieren, humillando a las demás personas, las amenazan con palabras, gestos, para obligarlas a realizar acciones en contra de sus deseos. Comunicarse de esta forma puede romper o destruir relaciones de amistad, pareja, de colaboración laboral. La expresión de la cara siempre suele ser enfado y tenso, mirada desafiante, voz alta y gritona, gestos exagerados o amenazantes. ¿Cuáles son los efectos que esto puede causar? Tenemos conflictos interpersonales, culpa, frustración, imagen pobre de sí mismos, hacer daño a los demás, pierdes oportunidades, se siente con tensión, enfado, se siente sin control, soledad y no le gusta los demás ni a los demás les gusta de él. Ok, entonces entendemos en qué consiste lo que es el estilo agresivo. ¿Qué ejemplos podríamos dar acá o qué situaciones se nos pueden presentar? Por ejemplo, si yo soy jefe o supervisor, tengo que tener mucho cuidado cómo es que me dirijo a una persona. Si yo le digo a alguien, mira, ¿sabes qué? Lo que has hecho está pésimo, realmente estás trabajando muy mal, no entiendo para qué has venido a trabajar. Es un tipo, por ejemplo, de comunicación agresiva. Las personas que tienden a usar el sarcasmo todo el tiempo también es parte de una comunicación de este estilo. Por eso es muy importante cuidar cómo es que yo me dirijo a alguien. Si yo, por ejemplo, todo el tiempo me torno impositivo ante alguien o le digo con estas palabras, tú tienes que hacerlo de esta forma, tienes que trabajarlo así, es un tipo de comunicación agresiva. ¿Okay? Los agresivos normalmente siempre tienden a tener este tipo de personalidad que buscan que opacar al resto para también poder ellos destacar, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Tienen un tipo de personalidad que comúnmente se llama a aquellas personas que opacan al resto para poder resaltar. Tienen un complejo de superioridad. Entonces hay que resaltar este punto para darnos cuenta que los agresivos no hay que tenerles tanto temor o miedo, sino al contrario, hay que ponernos a veces un poco en su lugar, tratarnos también siempre de manejar este estilo para llegar a un punto medio. Entonces recuerda, si tú eres jefe, hay que mantener siempre un estilo de comunicación bastante asertivo, que es el que vamos a ir viendo más adelante. Ahora, si tú estás dentro de un equipo, recuerda también lo mismo, hay que saber expresarnos, hay que saber dirigirnos a alguien. ¿Okay? No por el hecho que yo tenga el control de una situación quiere decir que voy a tornarme siempre con este estilo de comunicación o tratar de imponer ideas. No hay que imponerlas, hay que aprender también a negociar porque es parte justamente de las soluciones ante un conflicto. Tenemos también el otro lado de los agresivos, que son los pasivos. ¿Quiénes son estas personas? Justamente las que se caracterizan porque inhiben su comportamiento con tal de evitar cualquier confrontación con otra persona, en vez de hacerse respetar. Tienen una excesiva necesidad y preocupación por agradar a los demás y a menudo se sienten incomprendidos por los demás o manipulados. Tenemos, por ejemplo, expresiones de la cara. Se sienten siempre asustados, tímidos, tristes. La mirada es evitativa, ojos mirando al suelo. Nunca tienen esa comunicación de repente en la que puedan mirar a los ojos a alguien y le puedan expresar lo que sienten. No, siempre tienden a mirar hacia abajo por algún tipo de temor. Con respecto a la voz, normalmente siempre es temblorosa y floja, los hombros también son caídos, el cuerpo encorvado o agachado, nunca tienen una postura erguida, normalmente este tipo de postura les da mucho miedo. Hay gestos también inadecuados. ¿Cuáles son los efectos que ocasionan? Tenemos conflictos interpersonales, depresión, desamparo, imagen pobre de uno mismo, se hace daño a sí mismo, pierde oportunidades, tensión, posibilidad de generar ansiedad, se siente sin control, soledad, no se gusta a sí mismo ni a los demás, se siente enfadado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas pasivas normalmente? Estas personas tienen mucho miedo, como les decíamos, a expresar lo que piensan o lo que sienten. Tú a un pasivo le preguntas realmente por qué no lo quiso decir y te va a decir, no, es que ahí nomás se vaya a molestar conmigo, se vaya a enfadar. Y te va a decir, pero ¿por qué no se lo dices? No, porque de repente ya vayamos a cortar la relación, no vayamos a ser amigos y yo en verdad no tengo muchas amistades. Entonces es como que su temor de esta persona es justamente llegar a ese nivel, ¿no? Que tú le digas, no, es que ya no va a ser mi amigo y no tengo más. Entonces, normalmente esto pasa con los pasivos. Entonces, a los pasivos siempre les gusta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, si tú en algún momento identificas a un pasivo, dale todo tu apoyo en realidad. Es cuestión siempre de estimularlo, hacerle preguntas, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma?
¿ok? Igual, si tú eres jefe, siempre tienes que buscar la manera de tratar de llegar a un acuerdo, pero siempre respetando lo que tú realmente quieres decir. Finalmente tenemos el estilo asertivo, que es el estilo que más nos va a ayudar en el proceso de la comunicación. Este estilo es el intermedio entre el agresivo y el pasivo, y es característico de las personas que son capaces de defender sus propios intereses y opiniones al mismo tiempo que respetan que los demás tengan los suyos. Es el único estilo de comunicación que facilita la relación entre las personas. La persona asertiva sabe defender sus derechos, a la vez que discrepa y además entiende y respeta los puntos de vista de su interlocutor. Suelen ser personas que disfrutan de buena autoestima, poseen seguridad en sí mismos y muestran confianza. Las habilidades comunicativas que suelen tener las personas con estilo asertivo son, por un lado, la empatía, que sabemos que es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿okay? Y punto de vista del otro y poder ponerse en una situación teniendo en cuenta sus sentimientos, expectativas y sus intereses. Por otro lado, la escucha activa, que consiste en percibir y entender toda la información que recibimos de nuestro interlocutor y su contexto, evitando realizar interrupciones o juicios previos. A su vez, emitiremos mediante nuestra comunicación no verbal gestos, señales y conductas, un feedback que la otra persona sepa que estamos recibiendo correctamente su mensaje. ¿Cuáles son los efectos de una comunicación asertiva? Resuelve los problemas, se siente a gusto con los demás, se siente satisfecho, se siente a gusto consigo mismo, relajado, se siente con control, crea y fabrica la mayoría de las oportunidades, se gusta a sí mismo y a los demás, es bueno para sí mismo y para los demás. Por ejemplo, dentro de las palabras que yo puedo utilizar en la comunicación asertiva, tenemos el podría, me gustaría, ¿qué te parece? Si yo estoy en una situación en la que no estoy acorde con algún tipo de trabajo que se ha realizado, yo puedo expresarlo de esta manera. Me gustó mucho lo que hiciste, sin embargo hay cosas que podemos mejorar. Este tipo de comunicación realmente me va a favorecer para que las relaciones interpersonales sean favorables también para mí. Hablamos de que el estilo asertivo, una de las ventajas que tiene es el tema también de la autoestima. Te sientes seguro de ti mismo. Y claro, porque yo estoy expresando lo que ya realmente siento y pienso sin ofender a nadie y tampoco estoy ocultando mis emociones. Entonces estamos llegando a un nivel intermedio. ¿Okay? Por eso es que la asertividad es el mejor estilo de comunicación que yo tengo para expresar lo que pienso o siento. Por eso, en términos muy sencillos, la asertividad es eso, decir lo que yo pienso o siento sin lastimar a otra persona. Por lo tanto, la comunicación es una potente herramienta para crear, generar y fomentar la cultura preventiva sostenible en el tiempo. La comunicación es mucho más que información y debe tenerse en consideración no solo los canales de comunicación, sino el estilo, los medios de interacción entre las diferentes áreas de la organización para el correcto desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo y los procesos de mantenimiento de la empresa. Importancia de la comunicación en la empresa. Si llevamos el estilo de comunicación justamente a la parte de salud y seguridad en el trabajo, es muy importante porque cuando hablamos de seguridad estamos hablando de un trabajo en equipo. Cuando hablamos de seguridad estamos hablando también de una seguridad basada en el comportamiento. Es decir, si yo realmente quiero que mi colaborador use sus EPPs de manera propia, sin necesidad que el jefe o el supervisor los esté viendo, hay que tomar en cuenta mucho la comunicación. Es lo que falla en seguridad. A veces el liderazgo suele ser muy impositivo. ¿Okay? Ordenan mucho a los trabajadores y ¿qué sucede? El trabajador genera miedo, recelo hacia el líder. O si es muy pasivo y no expresa lo que siente, entonces es ahí donde vienen un montón de incidentes o accidentes porque no están expresando realmente cuáles son las necesidades en ese momento. Por ejemplo, si un colaborador en ese momento le impones unos EPPs, y no le preguntas quizás si de repente es alérgico al látex, o quizás de repente tenga un tema de migraña y el casco, no sé, hay tantas características que se pueden dar y el líder no tiene esa comunicación o esa interacción con sus colaboradores, puede ser de que no lo use no porque no quiere, sino porque realmente le incomoda. Por eso es importante siempre la comunicación cuando hablamos de seguridad en el trabajo. La comunicación es el elemento básico, no puedo ser ni pasivo porque al final la otra persona realmente no se va a dar cuenta si lo que está haciendo está bien o mal. No puedo ser agresivo porque generamos miedo y rechazo hacia los nuevos proyectos que se puedan realizar. Entonces hay que buscar la asertividad, el punto medio.
Preguntarle siempre. La interacción en seguridad es básica. Siempre tienes que preguntarle a tu equipo cómo se siente, cómo está. Si un colaborador antes era súper activo y ahora lo ves un poco tranquilo, que no se comunica, entonces es una señal de alerta para ti, para que realmente puedas darte cuenta qué es lo que está pasando y puedas trabajar de manera quizás personalizada o también en equipo algún tema en específico. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros debemos de seguir cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo? La empresa cuenta con un procedimiento de comunicación, participación y consulta en el marco de sistema y salud en el trabajo, de tal manera que asegure el compromiso de los colaboradores, contratistas y partes interesados de la empresa. Este procedimiento se clasifica en comunicaciones internas y externas. Cuando hablamos de la comunicación interna, estamos hablando de las informaciones que se dan entre los trabajadores de la empresa, entre los diversos niveles y funciones organizacionales. La comunicación externa, hablamos de recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, por ejemplo, SUNAFIL, municipalidades, ministerios y otros. ¿Cómo es el despliegue de las comunicaciones internas? Y eso es muy interesante porque es parte justamente del desarrollo que ustedes tienen dentro de la organización. El área de seguridad y salud en el trabajo y la alta dirección definen las comunicaciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo. Hablamos, por ejemplo, de las políticas internas, de los protocolos de seguridad. El gerente de mantenimiento lidera el despliegue de la difusión de los comunicados. A partir de ahí, los colaboradores toman conocimiento y aplican las buenas prácticas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí también es muy importante y cabe resaltar lo siguiente. ¿A quién comunico en el caso de una mejora? Porque esto va a ayudar mucho cuando hablamos del tema de mejora continua, justamente de eso se trata. A nuestro jefe directo proponemos mejoras, aportes, sugerencias al sistema de seguridad y salud en el trabajo. El gerente de mantenimiento los canaliza por medio del correo sstdelosi@franquiciasperú.com al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien evalúa las mejores propuestas a la difusión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Responden por escrito o por correo electrónico a todas las mejoras, sugerencias y aporte de los colaboradores. En este caso es muy importante que los colaboradores tengan en cuenta mucho la política y los protocolos de seguridad de la empresa, para que así de alguna u otra forma todas las recomendaciones que puedan brindar estén acorde a lo que realmente ustedes necesitan y realmente deseen. No es simplemente mandar un correo y decir, mira, me gustaría de que el área de logística funcione de esta forma, ok, pero hay que sustentar por qué. Hay que darnos cuenta también qué es lo que realmente está pasando dentro de nuestra organización. Por eso es siempre importante conversar con tu jefe o con tu líder antes de proceder a cualquier tipo de acción, en este caso a las sugerencias. ¿Quién gestiona las comunicaciones externas? Cuando hablamos de la comunicación externa respecto a las comunicaciones frente a entidades gubernamentales como SUNAFIL, municipalidades, ministerios y otros, es canalizado por el área legal de la empresa. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Los canales de comunicación son el soporte mediante el que se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. O sea, estamos hablando de la persona que va a comunicar el mensaje hasta de repente el colaborador, el trabajador, la parte técnica. Existen muchos medios y canales para la comunicación, ya sean escritos, orales o tecnológicos. Ya sabemos que son a través de los correos electrónicos, de las reuniones de 5 minutos antes de realizar alguna actividad. Los canales escritos son los más tradicionales y los más usados. Tenemos la realización de encuestas anónimas a los trabajadores, buzón de sugerencia o los comunicados tipo normativas vigentes son algunos de los canales escritos más usados en la actualidad. Los canales orales, como las reuniones, ya sean personales o grupales, son sin duda obligatorios y casi involuntarios. Mantener un contacto físico, visual y auditivo entre los diferentes interlocutores dentro de la empresa garantizará las relaciones humanas y relaciones interpersonales. Los canales tecnológicos son un canal de comunicación que abre nuevas posibilidades a la comunicación interna. Este tipo de canal es el más amplio, incluyendo la intranet o plataformas usadas por la empresa, ya sea mail, chat interno, videollamadas u otros. Medios y canales para la comunicación interna corporativa. Tenemos, por ejemplo, los boletines.
Son documentos que tienen en su contenido la finalidad de transmitir cierto tipo de información a un público en particular. Recuerden siempre leer sus boletines. Intranet es una red informática interna de una empresa, la cual permite compartir información entre los miembros de la organización que tienen acceso a ello. Es decir, un correo interno, así como el Gmail, el Hotmail. De igual forma tenemos el intranet, que permite poder tener este tipo de comunicación para enviar sugerencias, recomendaciones o algún tipo de información confidencial también. Tenemos las capacitaciones, es el medio por el cual brindamos a los trabajadores nuevos conocimientos y herramientas para que puedan desarrollar sus habilidades, actitudes y conductas en su puesto de trabajo. Aquí, por ejemplo, en el tema de las capacitaciones, cabe resaltar de que todas las capacitaciones de alguna u otra forma son importantes. Así que es también básico, si es que yo ya hice un diagnóstico previo en mi empresa, realmente direccionar este tipo de capacitaciones, que no hay que realizarlas una vez, 2 veces al año. Es importante tomar en cuenta el tipo de trabajadores que tienes en tu empresa, cómo está avanzando, cómo está desarrollando. Tipo, por ejemplo, capacitaciones que están por ley, ¿no? Normalmente las de la 29783, que por ejemplo tenemos riesgo de trabajo, espacios confinados, primeros auxilios. Pero no hay que basarnos solamente en este tipo de capacitación. Recuerda que también tus trabajadores tienen habilidades blandas que hay que a veces desarrollar. Hay que tomar en cuenta que no hay que limitarnos con respecto al tema de las capacitaciones. Tenemos que ser muy amplios con ellos, porque hay muchos temas, ¿ok? Y no solamente en temas de seguridad, sino también en temas de habilidades blandas que te pueden ayudar justamente. Por ejemplo, tenemos percepción de riesgos, tenemos también observación de riesgos que te van a ayudar a que tu amplitud con respecto a los talleres puedan realmente ser favorables para ti. Tenemos también los periódicos murales. Es un medio de comunicación que nos permite transmitir en un espacio físico información importante y relevante. El objetivo es que todas las personas que transiten por ese espacio puedan detenerse a leer. Es importante que yo en estos casos sepa realmente dónde colocar ese tipo de información. Tiene que ser muy visible, ¿ok? Por ejemplo, ya hablamos de repente de columnas, hablamos de puertas, al frente, donde realmente las personas vean y se den cuenta. Así como colocamos nuestra política para que todo el mundo la conozca, nuestra visión y visión, también hay que tomar en cuenta todo tipo de información que sea realmente visible. Tenemos las reuniones mensuales. Es una acción que nos permite hablar libremente sobre un tema específico. También tenemos la plataforma PrevInCity. Esta plataforma de comunicación lúdica en materia de gestión de riesgos con el fin de transformar los comportamientos de las personas en pro de un bien común, proteger la vida. Hablamos también de la plataforma de innovación. Una plataforma de innovación facilita el desarrollo y la presentación de capacitaciones, generando la cultura de creatividad y la innovación. Tenemos finalmente correo electrónico y carta de respuesta física. Esta parte también es muy importante y es señalar a quién y cómo comunico en caso de un accidente. Comunicar inmediatamente al jefe directo. El jefe directo gestiona la atención médica del accidentado en una entidad de salud. Finalmente, el jefe directo registra información relacionada al accidente en el sistema de IRES, con el fin de realizar la investigación respectiva. ¿Cómo se reporta un acto y una condición insegura? Recuerden de que el acto viene justamente de la persona, las cosas que realiza, y la condición, todo lo que está a nuestro alrededor. Para lograr un mejoramiento en el desempeño de SCT, es necesario que todos los actos y condiciones inseguras sean reportados apropiadamente, con el objeto de identificar las causas fundamentales por las cuales ocurrió. De esta manera, se utilizará dicha información para tomar acciones correctivas y prevenir que los mismos vuelvan a ocurrir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Comunicar inmediatamente al jefe directo. 2. Registrar el acto y o condición insegura en el formato Inspecciones de Seguridad, formato verde. 3. Proponer acciones de mejora y finalmente comunicar las mejoras al equipo de trabajo. ¿Qué vamos a hablar ahora? Acerca de lo que son los actos inseguros. ¿Qué es un acto inseguro? Todo acto u omisión del trabajador que los desvía de un procedimiento o de la forma aceptada correcta para efectuar una tarea. Por ejemplo, realizar operaciones sin estar autorizados,
usar herramientas o equipos defectuosos, uso de ropa de trabajo inadecuada, ¿okay? O cuando no usamos simplemente los EPPs de seguridad porque a veces existe el exceso de confianza. Hablamos también acerca de las condiciones inseguras, circunstancia que se encuentra por debajo del estándar establecido y que expone al trabajador a la ocurrencia de un accidente o enfermedad. Hablamos, por ejemplo, de infraestructura, cuando de repente no hay señalizaciones adecuadas, ¿okay? Hablamos de equipamiento, cuando son equipos muy antiguos y no se ha hecho una renovación. Hablamos de herramientas, cuando también los equipos no han sido cambiados o de repente también los EPPs ya tienen años de antigüedad y no se les dan algún tipo de mantenimiento. Otros ejemplos tenemos suciedad y desorden en el trabajo, cables energizados en mal estado, expuestos, rotos o pelados. La falta de señalización de zonas de riesgos hay que tomar en cuenta que no solo es la responsabilidad de la organización, ya que los trabajadores de alguna u otra forma también tienen responsabilidad a medias. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, estoy realizando un trabajo y no tengo cómo en ese momento señalizar, tengo que acudir, tengo que hablar a mi jefe, a mi supervisor. ¿Okay? No siempre es la responsabilidad total. Por eso siempre recomiendo que la parte de la comunicación es básica. Ahora que estamos hablando justamente del acto inseguro y de la condición, hay que tomar en cuenta esto. Si yo por miedo o porque de repente pienso que me vayan a despedir o quizás vayan a tomar mi calificación al momento de llenar el IPER, por eso recuerden también cuán importante es llenar su IPER antes de ingresar a cualquier lugar de trabajo, porque esto me va a permitir justamente detectar cuáles son las condiciones en las que estoy ingresando a trabajar para que luego, si hay algún tipo de incidente, se detecte que no ha sido tanto por un acto inseguro, sino por una condición. Recuerden siempre que la comunicación asertiva es la comunicación más precisa y exacta que tengo para mejorar en las relaciones interpersonales, mejorar en las relaciones laborales. Recuerda, tú eres jefe o líder. Si eres jefe o líder, mantente siempre con esta comunicación. Registra todo, comunícalo. Si tú también eres trabajador y eres nuevo, también informa. Recuerda cuáles son los canales de comunicación que hemos visto, los diferentes medios, la comunicación interna, la comunicación externa. Lee, si tienes recomendaciones, también dalas. Entonces, no tengas miedo de hablar en seguridad, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de un trabajo en equipo. Y si realmente quieres tener seguridad en tu organización, recuerda siempre que la comunicación asertiva es la mejor opción. Recuerda que cuando hablamos de condiciones inseguras, hay que tomar en cuenta que este tipo de responsabilidad no es necesariamente de la empresa. Hay que tomar también en cuenta que parte de la responsabilidad es del mismo trabajador. Por eso es importante que siempre revisen su IPER antes de realizar cualquier tipo de actividad para que realmente se den cuenta cómo están en ese momento trabajando, si tienen todas las herramientas necesarias, si la condición está, por ejemplo, dañada o algo, si está también señalizada para que justamente ustedes no puedan caer también en algún tipo de accidente o incidente. ¿Okay? Entonces es importante también tener este tipo de revisiones para no caer en algún tipo de accidente. Bien chicos, muchas gracias por su atención. Espero que realmente toda la información que hemos visto el día de hoy sea de utilidad para ustedes y recuerden siempre estar informados y actualizados. Muchas gracias por su atención.